El día de hoy vamos a ver la temática análisis económico, que es una de las finales de la materia simulación y optimización de procesos. Para el análisis económico se deben tener en cuenta los datos obtenidos, por ejemplo, en la simulación. ¿Cuáles datos? El balance de materia, de energía, con el fin de determinar los requerimientos de materias primas y producción, y adicionalmente los equipos que se requieren para con ello evaluar la inversión que se requiere de bienes capitales o, en pocas palabras, la inversión de dinero que se va a realizar. A esto se le conoce como el CAPEX. Y de otro lado, el análisis económico también implica determinar los ingresos y gastos operacionales del proceso. A este se conoce como OPEX. Con el fin de realizar el análisis económico, se tienen en cuenta cuatro factores principales, que son el dimensionamiento, costo de compra e instalación de los equipos, que es muy similar a lo que nosotros ya miramos en diseño de procesos cuando nosotros aplicábamos la metodología del programa CapCost, los costos directos e indirectos del proceso, los ingresos esperados y por último la parte de la evaluación por medio de indicadores financieros. El dimensionamiento de equipo, recuerden ustedes, tiene en cuenta los requerimientos del proceso y cada equipo tiene una dimensión característica. Los reactores, las torres, los flash, por ejemplo, tienen respectivamente el volumen, la altura de la torre, perdón, y el área de transferencia. Asimismo, otros equipos como intercambiadores, centrífugas, cristalizadores, bombas, etc. Estas dimensiones características son importantes con el fin de conocer el costo de los equipos. Para ello, nosotros podemos calcular el costo de adquisición por medio de cotizaciones, por ejemplo, buscando en Internet o directamente con un proveedor, o también podemos hacerlo con ayuda del programa de costeo o herramienta de costeo mejor, conocida como CapCost. Recuerden que nosotros tenemos la versión 2012, si ustedes encuentran una más reciente pueden utilizarla, y esta está disponible en el libro Análisis, Síntesis y Diseño de Procesos Químicos de Turton, que es la metodología que vamos a seguir para la parte del análisis económico de plantas químicas. Cuando nosotros utilizamos el CapCost, nosotros tomamos las capacidades que requerimos de cada uno de los equipos en función, obviamente, de su dimensión característica. Ponemos una dimensión similar en el programa y él nos brinda un costo, incluyendo los accesorios, los cuales pues aplican para la versión 2012 y la dimensión que tiene el equipo. Recuerden que en este paso deberemos realizar la corrección por el tamaño en primer lugar y como les menciono, como es para el año pues 2012 en este caso, deberemos hacer una corrección para el año 2022. Y para esa corrección utilizamos el índice de costos de plantas de ingeniería química, que se conoce como el CEPSI. El CEPSI lo podemos encontrar reportado en Internet. Una vez nosotros hemos definido el costo en el CapCost, las ecuaciones que utilizamos para la corrección son, en primer lugar, para la corrección por dimensión, utilizamos esta ecuación que es el costo de compra del equipo que nos da el CapCost y el costo de compra del equipo para la capacidad requerida. ¿Qué tendremos que hacer? Simplemente despejar pues el costo que nosotros requerimos. Y esto es igual a un factor que es la capacidad del equipo del programa y la que nosotros necesitamos elevado a la 0.6. Con esto nosotros corregimos el dimensionamiento del equipo, es decir, tendremos el costo real para la dimensión requerida para el año 2012. Para corregirlo por año, entonces tenemos que utilizar esta ecuación muy sencilla. Tenemos que el costo de compra del equipo del 2022 va a ser igual al costo de compra del equipo en el 2012, que recuerden que este C1 va a ser el que obtuvimos acá, y dividido entre el índice CEPSI para el 2022 sobre el CEPSI del año 2012.
Esto, recuérdenlo, nosotros ya lo habíamos visto en costeo de equipos en la materia de diseño de procesos industriales. Y no solo tenemos que tener en cuenta la compra del equipo como tal, sino la instalación en la planta. De acuerdo con el libro de Turton, él nos da unos factores de instalación de diferentes tipos de equipos, como estos que tienen acá, y que son los que debemos considerar a la hora de hacer un análisis económico, porque no solo vamos a tener en cuenta ese costo real que ya corregimos, sino cuánto me va a costar instalarlos. Simplemente lo que hacemos es multiplicar este factor de instalación por el costo real del equipo que acabamos de corregir. Aparte de los equipos, necesitamos conocer el cálculo de mano de obra. Es decir, en este punto calcularemos el número de operarios. Para ello vamos a aplicar esta ecuación que ustedes ven aquí, la cual tiene en cuenta todas las etapas del proceso, sin embargo las divide en las etapas que incluyen manejo de sólidos, que se denominan con esta letra P, y etapas donde no se incluye el manejo de sólidos. Eso ya deberá ser pues de acuerdo a la naturaleza del proceso, pero la ecuación es la que ustedes pueden ver en la pantalla. Claramente esta solo nos da el número de operarios, recuerden, no estamos incluyendo personal de supervisión o personal administrativo, personal de ventas, entre otros, únicamente los operarios del proceso. Sin embargo, para hacer un análisis a priori, esto nos funciona de manera excelente. Cabe resaltar que esto solo nos da el número de operarios nuevamente, es decir, para saber cuánto nos va a costar la mano de obra, deberemos multiplicarla por el salario básico que devengaría cada uno de los operarios y esto dependerá del país, del año y las condiciones laborales que se tengan en el proyecto. Adicionalmente, debemos calcular insumos y materias primas. Esta información nosotros tenemos en el balance de materia principalmente, y en este balance de materia nosotros podemos encontrar cuánto necesitamos de cada una de las materias primas o insumos a utilizar en nuestro proceso. Para calcular su costo simplemente vamos a determinar el flujo requerido, bien sea en kilogramos hora o en kilomol hora, ustedes lo definirán, y necesitamos conocer el precio de esa materia prima o insumo por unidad de medida que nosotros hayamos usado en el flujo. Por ejemplo, si yo tomé kilogramos hora, deberé encontrar el precio en dólares por kilogramo, para con ello calcular el costo total en dólares por hora. Ahora bien, tenemos otros costos directos adicionales en las plantas industriales. Algunos de ellos son, de acuerdo con el libro de Turton, instrumentación y control, bombeo, instalaciones eléctricas, la construcción, incluyendo servicios de construcción, y servicios que ya pueden ser servicios públicos como agua, electricidad, etc. Y a ellos se les da un porcentaje definido que se toma del costo total de compra de equipos. Es decir, una vez nosotros tengamos el costo total de compra, sacamos estos valores multiplicando el porcentaje por ese costo total. En el ejercicio lo vamos a ver con más detalle. Los costos indirectos, por otro lado, pues ya no dependen como tal del volumen de producción, es decir, no van a depender de ningún factor de los anteriormente mencionados, sino que se calculan con relación a los costos directos, es decir, los que calculamos hace un momento. Los costos indirectos incluyen ingeniería y supervisión, gastos de construcción, planes de contingencia e impuestos. Esta tasa de impuestos dependerá de cuáles son las normativas nacionales o del lugar donde esté ubicada la planta para personas jurídicas o para plantas químicas industriales. En este caso se toma 32% porque fue el reportado para el año 2019 para personas jurídicas en Colombia. Sin embargo, pues esto es necesario corregirlo de acuerdo al contexto. Ahora, con todo lo anterior, podemos calcular ese capital total de inversión que recuerden nosotros le habíamos llamado el CAPEX
Este tiene en cuenta costos directos e indirectos, que son más que todo los costos fijos de capital para el proceso, y sobre él tenemos en cuenta otros costos asociados, que son pues los costos, digamos que de arranque de la fábrica, que este hace parte el 12% de ese costo fijo de capital, y por otro lado el capital de trabajo, que será el 20% del costo fijo de capital del proceso. Con ello podremos calcular el CAPEX o el capital total de inversión, que serían los costos fijos de capital más los costos de arranque más el capital de trabajo. Aquí hay una salvedad. Si nosotros no tenemos el terreno todavía comprado, pues digamos que en un proyecto real, se debe incluir en el capital total de inversión el costo del terreno, ¿sí? ¿De qué depende eso? Pues de las condiciones del proyecto que estemos considerando, porque si no tenemos un terreno, eso va a significar una inversión de capital adicional. Cuando ya tenemos nosotros todos los costos asociados y qué capital vamos a invertir en nuestro proyecto, debemos considerar que esa inversión de capital debe tener una razón de ser. Es decir, yo voy a invertir un capital, pero no lo voy a hacer solo porque sí, sino porque esa inversión está soportada en unos ingresos que yo espero. No solamente operacionales, sino también no operacionales. En este caso, al hablar de ingresos operacionales, recuerden que son los ingresos por venta de los productos que se generan. Pueden ser productos principales, secundarios o commodities, y también aquellos otros productos que se generan de las diferentes partes del proceso. Y para ello debemos considerar el flujo de producción, el precio de venta de los productos y con ello calcular los ingresos. Aquí los no operacionales pueden ser otros como por ejemplo si se planea hacer maquilas, si se planea prestar servicios, análisis u otros que se puedan realizar desde la planta. O también si se va a vender algo adicional como energía o esa energía va a llegar a la red nacional y de eso se va a tener algún otro ingreso. Cuando ya tenemos todo lo anterior, podemos empezar a realizar la proyección de flujo de caja. Cuando nosotros hablamos de plantas químicas industriales, esperamos periodos de vida útil superiores a los 10 años, normalmente entre 15 y 20 años, mínimo 10 años. ¿Por qué tan grande se hace esa proyección de flujo de caja? Porque yo espero que mi planta química me dure por lo menos 30 años, ¿sí? Entonces, por eso las proyecciones de flujo de caja se hacen a tantos años. Si ustedes se dan cuenta, en proyectos de emprendimiento se hacen más o menos a 5 años o máximo hasta 10. En este caso, como tenemos mayor vida útil, hacemos una proyección más grande. Para realizar esta proyección debemos tener en cuenta los ingresos tanto operacionales como no operacionales, los costos, los gastos asociados, la inflación, y esto es muy importante porque aunque yo calcule los datos de mis insumos a día de hoy, es posible que el próximo año, debido a la inflación, estos se me dupliquen, tripliquen, como ustedes ya han visto que eso ha pasado en nuestro país en los últimos años. Y eso puede influir directamente en la rentabilidad del proceso. Y por último, la tasa tributaria. En este caso es la que yo les comentaba, que es el impuesto de renta para personas jurídicas. Otras cosas que debemos tener en cuenta, pues principalmente debemos saber cuál es la tasa de interés sobre la cual nosotros nos vamos a proyectar. Hagan de cuenta que esa inversión de capital ustedes se la pidieron a un banco, a una entidad financiadora o a unos inversionistas externos, en fin, pero ellos no lo van a hacer gratis, ¿sí? Ellos esperan unos ingresos a razón de prestarnos el dinero. Digamos que ese porcentaje claramente debe ser nuestra guía, porque con él vamos a hacer la interpretación de nuestros indicadores económicos, que son principalmente el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Como nosotros ya tenemos una proyección de un flujo de caja, vamos a determinar el flujo neto de fondos, que siempre va a ser la inversión inicial o el capital de inversión inicial,
menos las ganancias que haya generado el periodo, ¿sí? La idea es que nosotros lleguemos a un punto en el que el flujo neto de fondos es, pues, claramente superior a cero, porque quiere decir que en ese momento ya hemos devuelto todo el dinero con las ganancias que nosotros tenemos. En relación al valor presente neto y la tasa interna de retorno, les he traído estos dos cuadritos para que ustedes puedan comprender de qué manera ellos se interpretan. Por ejemplo, cuando el valor presente neto es mayor a cero o igual a cero, miren, tenemos el criterio de decisión es aceptar o continuar con el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando es mayor que cero, quiere decir que el proyecto o la planta o el emprendimiento o la empresa que ustedes quieran analizar está generando valor. ¿Qué quiere decir que está generando valor? Que me está produciendo más de lo que gasto. Cuando es igual a cero, quiere decir que estoy tablas, es decir, que genera lo suficiente para pagar lo que gasto. Pero el problema es cuando es menor a cero. ¿Por qué? Porque quiere decir que estoy gastando más de lo que produzco y eso de ninguna manera es un buen negocio. Algo similar pasa con la tasa interna de retorno, pero ya no es con cero, sino con el valor que nosotros hayamos definido para tasa de descuento, tasa de interés o tasa de usura, la que ustedes hayan definido como tasa de comparación, la tasa de oportunidad de su negocio, ¿sí? Entonces, si esta es la TIR es mayor a esa tasa, pues debemos aceptarlo porque de igual forma que el valor presente neto está creando valor. Y si es igual, digamos que rinde lo que se espera, es decir, no se genera más ni menos, sino que con lo que yo estoy generando suplo mis deudas. Pero, nuevamente, si esta es menor, pues quiere decir que tengo más deudas de lo que estoy generando. Ahora con esto vamos a pasar a realizar un ejercicio.